Nos quedaron algunas dudas respecto a la exposición la vez pasada que realizó sobre los juicios masivos. Entonces me gustaría exponer un poquito como el contexto primero y después elaborar algunas preguntas. Nosotros detectamos que se trató de básicamente dos temporalidades de las que se hablaron en la exposición del lunes 27 de enero. Una en el 2012, en donde básicamente la estrategia era aplicar juicios masivos, no notificar a las partes, hacer juicios en otros lugares en donde no estaban ubicadas las propiedades y, bueno, además efectuar lanzamientos de personas y que, bueno, pues eso afectaba mucho a la sociedad. Después se expuso otra parte que es la que nos llamó mucho la atención del 2023, que ya es durante el gobierno del presidente López Obrador, que nos tocó cubrir, en donde se hablaron ya de juicios individuales, se habló de una estrategia similar o que se aplicaban juicios masivos, juicios individuales, voy a citar, juicios individuales con la estrategia de los juicios masivos. Entonces nos pusimos, digamos, un poquito a checar este tema y nos dimos cuenta de que efectivamente pues sí los juicios individuales sí estaban permitidos, que sí a diferencia de los otros sí notificaron mediante edictos, encontramos varios edictos. Una de las sentencias que logramos encontrar en los boletines judiciales que inspeccionamos, nos dimos cuenta de que no estaban ejecutadas, o sea, no hubo lanzamientos como en la otra. También se hablaban de juicios fast track, checamos la ley, más o menos creo que un juicio de estos debe tardar 30 días en solucionarse y tardaron creo que un año, o sea 12 veces más de lo que marca la ley y el Poder Judicial en esto. Y nos surgieron algunas dudas porque aparte pudimos corroborar que muchas de estas viviendas que se recuperaron en estos juicios del 2023 estaban abandonadas o estaban invadidas, como bien se dijo, y nos causó un poco de duda saber pues dos temas. ¿Por qué se le clasifica como corrupto a un procedimiento que sí estaba permitido, que sí se notificó, que es claramente muy diferente al del 2012, como el que se ejecutó? ¿Por qué es corrupto? Y dos, se hablaron de 29,000 millones en el primer caso del 2012 a despachos y después se hablaron en el 2023 de 9 despachos, en donde, bueno, no se esbozó la cantidad que se les pagó para ejecutar estos juicios. Entonces, nosotros notamos una diferencia significativa de los temas 2012, 2023 y nos gustaría que nos explique por qué son en el gobierno, pues bueno, de López Obrador, por qué en esta parte del Infonavit se ejecutó corrupción, pues no lo entendimos muy bien y no sé si nos pudiera por favor explicar por qué. Gracias. Sí, dos universos, ¿no? El primero fue de 370,000 juicios masivos en todo el país, en el cual básicamente el derechohabiente que fue demandado de un estado no lo demandaban en su estado, sino lo demandaban en otro. Solamente hay una pequeña interrupción. Encontramos algunos contratos del Infonavit y al parecer, porque nos causó también eso mucha preocupación, o sea, de que de repente un juicio en otro estado de una vivienda, entonces detectamos en el mismo contrato que hay una cláusula que se llama la cláusula de jurisdicción, que establece precisamente en dónde se va a ejecutar el juicio en caso de que haya alguna controversia. Y al parecer el derechohabiente estaba también enterado, digamos, de que su juicio iba a ser en la Ciudad de México, aunque su propiedad estuviera, digamos, en Quintana Roo. O sea, que a la hora de firmar el contrato ya venía, digamos, establecido dónde se elaboraría el juicio en caso de que hubiese alguna controversia. Entonces, saber por qué el Infonavit permite firmar contratos en México, en la ciudad, por ejemplo, en la Ciudad de México, si la vivienda está en Quintana Roo, ¿por qué se establecen los tribunales de una ciudad que no corresponde a donde está la vivienda? También esa es una pregunta. Sí, nada más que los tiempos ahí permitía, no se permite actualmente. Okay. Eso se permitía y era una especie de letras chiquitas que seguramente el derechohabiente ni se enteraba de que aceptaba esta situación, a todas luces irregular. Entonces, 370,000 juicios
que tenían la característica de que la vivienda estaba en un estado pero se demandaba en otro, con la finalidad de que la notificación no le llegara. Se notificaba por estrados y se ganaba el juicio, por eso se recuperaba tan rápido la vivienda. De ese universo, 207,000 derechohabientes quedaron sin vivienda porque se las quitaron a través de estos juicios fraudulentos y el Infonavit no las puede escriturar porque precisamente son juicios fraudulentos. El segundo universo al que te refieres, el segundo del 2023. ejemplo, el de la Ciudad de México. ¿Sí? Aquí, a pesar de que hubo la prohibición por parte de la administración del presidente López Obrador, que quede muy claro eso, el presidente López Obrador prohibió los desalojos y los juicios masivos, y así lo señalamos la vez pasada. A pesar de que había esa prohibición, estos despachos demandaron a 63,000 personas bajo el esquema de demandas individuales, pero en realidad siguieron exactamente el mismo procedimiento de las demandas de juicios masivos. Eso significa que aquí en la Ciudad de México se demandaron a 63,000 personas, de las cuales más de 60 y tantas mil eran de otros estados y la gran minoría eran de la Ciudad de México. Entonces, fue una práctica totalmente irregular de los despachos porque se les había ya instruido que eso ya no se debía hacer desde la administración pasada. Y también lo que decía, y aprovecho para recordarlo, fue lo curioso de este asunto, porque todos esos 63,000 demandados solo fueron en una de las salas del Poder Judicial, en la sala número 60, si mal no recuerdo. De 76 salas, en una se llevaron a cabo estos 63,000 juicios, que por cierto los detuvimos. En la administración alcanzamos a detener que ya no siguieran, pero tenemos todas las evidencias y todas las pruebas de que estos despachos actuaron de esa manera. Entonces, no sé si respondí todas tus preguntas. Sí, porque fueron varias. Bueno, voy a nada más dice, ¿cuándo se le pagó a los despachos? Porque también encontramos el hecho de Coparmex, que sí hay uno de estos despachos que tuvo pues contratos de construcción y esto. Y también estos juicios, que era miembro del Comité de Vigilancia de Infonavit, corroboramos también esa información que fue cierta. Preguntar cuánto se le pagaron a los despachos. ¿A poco la dudabas la información que dimos? No, ¿sabe qué? Que teníamos teníamos una confusión en si era la persona era el miembro del comité o era su hijo, que era un homólogo. Entonces nosotros teníamos una confusión en esa parte, que de cualquier manera es algo malo, ¿no? Que estén dando esos contratos, que corroboramos esa información, si era el hijo o el miembro, ¿no? Y bueno, preguntarle cuánto se le pagaron. En el 2012 les pagaban 29,000 millones. No. Y en el 2023, ¿cuánto se le pagaron a los despachos? Fue una sucesión de pagos a lo largo de alrededor de 10 años, y ya la suma con el dinero actualizado fueron cerca de 30,000 millones de pesos, pero no fue un solo pago en un año, y probablemente sea el 2018 el año en que más se les pagó a los despachos. Okay. Esta cantidad es el acumulado de alrededor de 8 o 10 años. Y ahorita en el 23, del 18 al 23, a estos 9 despachos se les pagó otra cantidad de eso. Pero ya no como juicios masivos, sino como individuales. Sí. Ok, bueno, es que nuestra duda derivaba en eso, pero bueno, en que si eran masivos individuales, cuál había sido el tema de la corrupción. Pero bueno, solamente una pregunta más respecto a que caigan todos en un mismo despacho, en un mismo juzgado. Por ahí estuvimos más o menos investigando con algunos abogados que tenemos expertos, y nos dicen que cuando el juicio es similar o pertenece, digamos, a una característica similar, que en este caso creo que son juicios hipotecarios,
civiles, cuando son de la misma, cuando son casi lo mismo, caen en el mismo juzgado porque se resuelven, digamos, en el mismo sentido. Me explicaban, para no luego caer en contradicciones, porque es casi el mismo juicio. O sea, estamos hablando de personas que caen en cartera vencida por mucho tiempo, o que ya, digamos, temas así, que estos son muy similares los juicios y que por eso muchas veces se acumulan en un mismo juzgado. Quiero preguntarle si en este caso del que estamos hablando, esta hipótesis podría ser cierta, o cómo le hicieron para que todos cayeran en un mismo despacho y resolverlos, digamos, de esa manera. Perdóneme, es que me quedan muchas dudas. Yo estudié Derecho. Yo no soy abogado, pero lo único que digo es que el sentido común indica que es una carga de trabajo tan excesiva como para que en un solo juzgado se resuelva. De todas maneras vamos a averiguarlo, pero no suena lógico. Y cuando no suena lógico, suena metálico. Nosotros encontramos notificaciones hechas en edictos, en periódicos de circulación nacional, de estos juicios, por si alguna vez si quiere le pueda pasar la información. Más o menos encontramos 3 boletines judiciales en donde se desplegaron estas sentencias, porque creo que aproximadamente de las 65,000 casos que usted esbozó, creo que solamente hay 10,000 sentencias, pero lo que no pudimos encontrar y nos dimos a la tarea de buscar es algún lanzamiento. Creo que en ese sentido no hubo ninguna persona lanzada, ninguno de los 65,000 casos se lanzó, a diferencia de los casos del 2012, en donde sí hubo lanzamientos, las notificaciones no se encontraron y cosas por el estilo. Entonces nos llamó la atención porque se caracterizó el gobierno de López Obrador por ser un gobierno muy correcto, ¿no? Y nos llamó mucho la atención que este tipo de mañas del 2012, 2018, pues también se dieran en el, ¿cómo se llama?, en el gobierno de López Obrador. No, tienes toda la razón del mundo. En el gobierno del licenciado López Obrador no hubo desalojo, hubo una prohibición expresa de parte del presidente. Eso no ocurrió, tienes toda la razón. Y aquí en esta administración definitivamente se detuvo este tema de los 63,000. Muchas gracias, señor director. Muchas gracias, presidente. A ver, sí sería bueno lo siguiente, porque si no va a quedar la duda, ¿no? Antes del 2018, en 2 esquemas distintos, se prestaba al trabajador para construir su vivienda. El Infonavit dejó de construir vivienda y a lo único que se dedicó es a dar créditos para la vivienda. 2 esquemas distintos de créditos para la vivienda fueron completamente abusivos para el trabajador. Uno, el primero es de ¿qué fecha? Del 2013, 87 a 2013. 87 al 2013 es un esquema y después del 2013 al 2018. Estos esquemas de crédito que se dieron al trabajador, que lo ha estado explicando Octavio, pues eran créditos impagables porque cada vez se debía más en vez de cubrir el gasto de la vivienda y en determinado tiempo terminar de pagar la vivienda. Entonces fueron créditos muy abusivos en contra del trabajador. ¿Qué pasó entonces? Pues muchísimos trabajadores no pudieron pagar su vivienda. Si dejaron de trabajar en un lugar en donde ya no aportaban al Infonavit, pues se quedaban con la deuda del Infonavit. O algunos otros que tenían la deuda del Infonavit, pues impagable y siempre había descuentos. Para las personas que por alguna razón dejaron de pagar en estos créditos abusivos, ¿qué fue lo que se hizo? Contratar despachos para obligarles a pagar. Entonces, en vez de que el Infonavit hablara con los trabajadores y dijera ¿qué problema tienes? ¿Por qué no puedes pagar? Se contrataron despachos externos, privados. ¿Y estos a qué se dedicaban? A hablar por teléfono a los trabajadores, a amenazarlos, a casi extorsionarlos. ¿Y qué pasó durante esa época? Hasta antes del 2018 no pagaste, te desalojo de tu casa. Y todo lo que ya pagaste, quién sabe, ese es tu problema. Entonces, eso fue lo que pasó. Y además de esto,
se les notificaba que ya te iban a desalojar de tu vivienda en Chihuahua, pero vivías en la Ciudad de México, pues ¿cuándo te ibas a enterar? Más allá de que estuviera en los puntos chiquitos del contrato, de que te notificaron en Chihuahua si vives en Yucatán, pues nunca te vas a enterar. Entonces acababan desalojándote de tu vivienda, lo que pagaste nunca se te recuperaba y ya ni siquiera tenías vivienda. Un asunto completamente abusivo. Cuando llega el presidente López Obrador, dice, se acabaron los desalojos. Y además dice, ahora los créditos van a ser 500,000 pesos individuales a cada trabajador. Ya no se va a hacer eso de que crédito para construir este desarrollo que después acababa en fraudes y fraudes y fraudes. ¿Qué estamos haciendo ahora adicional a lo que hizo el presidente López Obrador? El Infonavit tenía 3 direcciones generales, o tiene hasta ahora 3 direcciones generales. La dirección general, que es la que ocupa Octavio Romero, tiene una dirección general en el mismo nivel de los empresarios y tiene otra dirección general en el mismo nivel de la representación de los trabajadores. Lo que estuvo explicando Octavio es que resulta que el del gobierno estaba en minoría y estos dos se ponían de acuerdo para seguir haciendo negocios al amparo del recurso de los trabajadores. Entonces, el director del Infonavit podía no enterarse o podía incluso, como hizo Carlos, que fue director del Infonavit, decir, a ver, que entre la Auditoría Superior de la Federación a revisar lo que hay en el Infonavit, y estos dos se ponían de acuerdo y decían, no, fíjense que aquí no entra la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Decir, a ver, hay un director del Infonavit, hay un consejo tripartita entre trabajadores o representación de los trabajadores empresarios y el gobierno. Y es una sola dirección, pues, que decide colectivamente cómo se dan las viviendas. Y además, ahora se permite al Infonavit construir vivienda para que realmente se cumpla la función del Infonavit. Entonces, ese es, digamos, el problema que ocurrió durante los 6 años del presidente, que a pesar de la honestidad del presidente, de la honestidad de la dirección del Infonavit, pues estos dos se ponían de acuerdo y hacían sus negocios. Tanto que las personas que presentó aquí Octavio, miembros del propio consejo del Infonavit, andaban haciendo sus negocios con su propia Sofomes o Fimes, no sé qué, y nunca construían vivienda. Y de los trabajadores igual. Entonces ahora estamos contentos porque además ya reconocieron los trabajadores y algunas de las organizaciones de empresarios, pues de que es mejor un esquema único, que siempre entre la Auditoría Superior de la Federación a hacer auditorías, que sean auditables todos los recursos y que sea muy claro cómo se construyen viviendas, cómo se dan créditos y cómo se sigue resguardando el fondo del Infonavit, que es de los trabajadores y que tiene sus reglas para otorgar sus créditos. Ese es, digamos, el salto que estamos dando con la ley del Infonavit, que dicho sea de paso, es como funciona el IMSS. O sea, tampoco es gran noticia, el IMSS funciona de esta manera. Entonces ahora las y los trabajadores pueden saber que sus fondos son auditables, va a haber transparencia y ya no va a haber esta colusión de algunos de estos, porque no son todos los trabajadores ni todos los representantes sindicales, ni obviamente todos los empresarios, sino algunos que se pasaron de vivos y anduvieron haciendo negocios a costa, pues, de los recursos de los trabajadores. Ese es, digamos, el gran cambio que se está dando. Y sobre los juicios, sobre las casas que se dejaron de pagar, también traemos un plan que ya en su momento vamos a presentar.